Hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva edición de su programa Función y Fuerza. El día de hoy vamos a hablar de nuevo, creo que ya lo había hecho antes, pero retomaré el tema, acerca de la geometría y la topología. Este tema es un tema en el que recurro porque son áreas de las matemáticas que son muy hermosas y muy visualmente impactantes. Son bonitas porque no es necesario entender, al menos a mi parecer, no es necesario entender toda la estructura y lógica matemática detrás de ellas para apreciarlas, al menos estéticamente. Y esa cualidad de tener un interés y una posibilidad de apreciación estética antes de tener significado o contenido, nada más por su impacto visual, me parece que es bastante valiosa, es también bastante interesante. No todas las áreas de la ciencia y las matemáticas la tienen, pero la topología y la geometría sí. Además de que son áreas con las que ya estamos familiarizados. En la escuela nos enseñan a fuerzas un poco de geometría, es inevitable tener que aprender algo. Y la topología surge de una manera bastante intuitiva también cuando piensas acerca del mundo y de los objetos. Quiero ver si puedo hacer que esta como intuición sea clara para todos los escuchas, sería genial. Y de nuevo estoy tocando este tema otra vez en el programa porque ahora en vacaciones estuve leyendo un libro de topología, dos libros de topología, casi todas las vacaciones. Y mi familia, mis tíos, mi abuela, mi mamá me preguntaban: ¿qué estás leyendo? ¿De qué se trata todo esto? Y me di cuenta de que no necesariamente está disponible una explicación clara y razonablemente rigurosa, pero también accesible, de estas áreas, la geometría y la topología, a niveles más altos, para la gente en la vida cotidiana. Y de nuevo, eso es parte del objetivo del programa, que estos métodos y resultados estén claramente disponibles para quien tenga interés en escuchar un poco acerca de ellos, en entenderlos un poco o saber de qué se tratan. Y espero que sea un esfuerzo claro. Entonces vamos a comenzar por borrar esto y por hablar acerca de la geometría. La geometría la conocemos de la escuela. Es un área de las matemáticas que estudia objetos como triángulos, por ejemplo. Estudia objetos como hexágonos. Luego cuchareas un poco el dibujo y sale un hexágono. O estudia objetos como otras figuras geométricas, cuadrados. Y esta frase, figuras geométricas, que se dice muy fácilmente, en realidad no necesariamente es una frase tan sencilla de utilizar como ¿qué significa figura geométrica? Podemos ver un ejemplo primero de ello en decir, bueno, este triángulo lo podría yo mover de lugar, lo podría poner acá, incluso girado, y sigue siendo el mismo triángulo, aunque lo giré. Al menos en principio podría hacerlo. Y, y eso significa algo, ¿no? Que lo puedo tomar, girar y desplazar y trasladar y sigue siendo el mismo. Cuando menos sigue siendo un triángulo. Ahí está. Pero ¿qué es esa como cualidad que le da esta permanencia a través de ser trasladado y de ser rotado? ¿Cuál es esa propiedad de triángulo que está detrás de esta cualidad de triángulo que le confiere estas propiedades? Y muy claramente tenemos una definición de triángulo como la figura geométrica que tiene tres lados, tiene tres ángulos y los lados están pegados, y eso lo estudiamos en la escuela. Sin embargo, digamos, al cuadrado también le pasa lo mismo. Yo lo podría mover para acá, girarlo incluso, de manera que quede así. Y si no sale demasiado como un rombo mi dibujo, sigue siendo un cuadrado. Y
tiene esa misma propiedad, de que sigue siendo un cuadrado aunque lo haya girado y aunque lo haya movido del lugar. Sigue siendo la misma figura. La misma figura en alguna forma abstracta que no está muy clara ahorita, como qué significa eso. Y podemos ver entonces que no es una propiedad de tener tres lados y tres ángulos como en el caso del triángulo, también el cuadrado lo cumplió. Y sí hay una idea general detrás de ello. El hexágono también lo cumpliría, por supuesto. Bueno, no lo voy a volver a dibujar, ya me costó suficiente trabajo dibujar uno. Pero creo que una cosa que podemos estar de acuerdo que comparten todas estas figuras que llamaríamos geométricas es que tienen lados rectos, lados que unen dos puntos y están derechos de alguna manera abstracta. Y después un ejemplo de una figura geométrica que rompería con esa hipótesis de que tal vez sean los lados rectos lo que le da a estas figuras geométricas, llamadas geométricas, la propiedad de seguir siendo las mismas cuando las mueves o cuando las giras. Una figura que no tiene lados rectos y lo cumple es el círculo. El círculo también sigue siendo un círculo si lo mueves del lugar y si lo giras. De hecho, si lo giras ni siquiera lo notas. Para el caso del triángulo, por ejemplo, si lo giras, aquí lo giré unos 180 grados, lo puse boca abajo, pero si lo girara a 360 grados se quedaría igual. O si lo girara, por ejemplo, 30 grados, el grado de su ángulo también se quedaría igual. Y de este modo, esas cosas son interesantes para la geometría, como cuando una figura es la misma. Después de haberla transformado de alguna manera, de haberla movido de lugar, de haberla girado un cierto ángulo, cuando estas cosas no cambian. Y el círculo, pues de nuevo, podemos ver que lo podemos mover de lugar y sigue siendo el mismo círculo, que lo podemos girar el ángulo que tú quieras y no lo vamos a notar, no habríamos podido decir si el círculo ya está girado o no antes de que lo supiéramos, antes de que nos lo dijeran. Si no nos lo dicen, no lo sabemos. Y incluso cuando tenemos las dos copias del círculo, a diferencia del cuadrado, que sí lo podemos saber para algunos ángulos, y el triángulo, al cual también se le ve claramente que fue girado. De esta manera, estas cosas, estas figuras geométricas tienen estas características interesantes. Quería retomar el tema de la línea recta. ¿Qué significa una línea recta como las que conforman los lados de estas figuras? Y ¿qué entendemos por ella? Ah, una primera forma de decir que es una línea recta es decir que si tienes dos puntos, un punto A y un punto B, y consideras todas las líneas que posiblemente las pueden unir, que pueden unir los dos puntos, puedes pensarlo como todas las trayectorias posibles que podrías tomar para llegar de un punto al otro. Pues resulta que hay una trayectoria especial que es una trayectoria que recorre la menor cantidad de distancia entre los dos puntos. La podría poner tal vez de otro color. Es la trayectoria que recorre menos distancia entre ellos. Y a esta trayectoria, de manera cotidiana, en el mundo cotidiano, le llamamos línea recta. Y esta forma de caracterizar a las líneas rectas es efectiva, nos es útil. Y tal vez es la definición de línea recta que vimos también en la escuela hace algunos años o hace no tanto. Y es una caracterización interesante, ya que a pesar de que funciona muy bien, está asumiendo algunas cosas que no nos dicen de antemano que tienes que asumir para que funcione. Así que se vale usar la línea recta como la línea de menor distancia entre dos puntos
y funciona, es efectivo en la vida cotidiana, pero no se vale en todos lados. No se vale en, por ejemplo, la superficie de la Tierra. Mm, Nuestra noción intuitiva de una línea recta, si estás trabajando en la superficie de una esfera, si nos podemos imaginar una esfera como un balón de fútbol o como la Tierra, y tienes dos puntos, un punto A y un punto B, pues si están suficientemente cerca, todavía se puede considerar que hay una línea recta que los une. Pero ¿qué pasa si están, por ejemplo, aquí? Uno aquí, el punto A, y el punto B estaría acá. Entonces, hay por lo menos cuatro líneas que los unen y que tienen la misma distancia. Hay una aquí, hay otra acá atrás, hay otra acá así, y hay otra aquí de esta manera. Y de hecho hay una infinidad más. Cualquier línea de esta forma que pase sobre la superficie del círculo va a unir estos dos puntos y van a tener todas la misma distancia, la misma longitud. Y esa es una propiedad muy interesante. Es una cantidad infinita de líneas que podemos trazar que tienen esta propiedad. Ese es el tipo de dibujos que me parece que hacen de la geometría, de la topología, algo interesante, que son visuales y pueden ser bonitos si están bien dibujados. Y esta forma, esta figura, no cumple con nuestra noción intuitiva de línea recta. Y sin embargo es curioso que este tipo de líneas rectas, que se llaman geodésicas, las líneas de menor distancia, son utilizadas para navegar en los océanos. Tienen que ser calculadas para las rutas comerciales de los barcos que nos traen nuestros celulares de China y todos los productos de otras tierras. Y se han calculado desde hace muchos años para los océanos y para la navegación, y tienen aplicaciones en otros lugares también. Ahora, un ejemplo distinto, esto es un ejemplo un poco concreto y visualizable a una escala a la que tenemos acceso, la que podemos pensar de manera cotidiana, porque vivimos en una esfera, vivimos en la superficie de una esfera. Pero ¿qué pasaría si en lugar de que la superficie del lugar en el que viviéramos esté curvado como en una esfera, estuviera curvado para afuera de alguna manera? Entonces tendríamos una superficie como así. A esta superficie se le conoce como la silla de montar, por su forma es parecida tal vez a una silla de montar. Y en esta superficie, si tienes un punto, tenemos, no lo mencioné, se me olvidó mencionarlo y era importante, la idea de las paralelas. Lo voy a mencionar de una vez. La idea de la geometría es una disciplina muy antigua que comienza con los griegos, con Euclides, que recopila un montón de resultados que su cultura había generado a propósito de las figuras que ellos llamaban geométricas, en varios libros, como 5 libros. Y en ellos tiene muchos resultados muy impresionantes, de figuras, construcciones hermosas, que método que se convierte en el método matemático de partir de algunos primeros principios elementales, unos axiomas, y con estos axiomas construir figuras, construir un procedimiento para llegar a un resultado. Y Euclides parte de unos 4 axiomas que dicen cosas bastante básicas acerca de las propiedades de las figuras llamadas geométricas, en particular acerca de las líneas rectas y los círculos, y las interacciones o relaciones que tienen los unos con los otros. Dice, por ejemplo, uno de sus axiomas que por cada 2 puntos pasa, o por un punto y una línea, un segmento de línea recta, puedes trazar un único círculo con esa línea recta como
como radio. Y él estaba realmente pensando en las construcciones que podía hacer física y materialmente. Estaba pensando en tomar un compás y en la arena de la playa en Grecia trazar un círculo de esta manera. También pensaba el axioma acerca del que tengo que hablar es el cuarto postulado, el axioma de las paralelas, que en una formulación dice que por un punto y una línea fuera de ese punto pasa una y una sola única línea paralela, que es paralela a la primera. Y eso significa que sea paralela, que no importa cuánto se extiendan ambas líneas, nunca se van a tocar, nunca se van a cruzar. Y eso es algo que no está necesariamente tan claro. Al menos es complejo pensar en todas las posibles líneas que pasan por un punto al mismo tiempo y encontrar una sola que tiene esta propiedad especial e interesante. Y no todo el mundo estaba de acuerdo. Durante cientos de años, una buena parte de la gente lo estuvo dudando. Él mismo, Euclides mismo, lo dudó cuando lo postuló y no lo usaba cuando podía evitarlo. A pesar de que sea algo bastante efectivo para obtener resultados, cuando podía darle la vuelta y llegar al mismo resultado desde otro lado, lo hacía con toda felicidad, aunque fuera muchísimo más trabajo, y en muchas ocasiones lo fue. Pero finalmente mmm, mucha gente lo usa para su vida cotidiana. Eh, Dicen que es algo pues tan efectivo que ha trascendido las matemáticas y se convierte en una herramienta útil en muchas otras áreas también. Pero o sea, también se puede dudar acerca de este postulado, de manera constructiva de él, significa negarlo. Significa negarlo y construir algo a partir de su negación. Una manera de negar que existen las líneas paralelas o que existe una única y una sola línea paralela, es decir, que no existen las líneas paralelas, que dos líneas, si las extiende suficiente, a fuerza se tienen que encontrar eventualmente, tienen que intersectarse. Y eso es lo que pasa en la esfera, en la superficie de una esfera. Si yo tengo una línea arbitraria, que en el caso de la esfera será una, un círculo del radio de la esfera, y tengo otra línea también arbitraria con otro color, y hay un azul simpático. Entonces, a fuerzas, eventualmente se tienen que intersectar. Y de hecho se intersectan en dos puntos diferentes. Uno adelante de la esfera de alguna manera y el otro por detrás de la esfera. Y esta propiedad es una manera de negar el axioma de las paralelas de Euclides. Y otra manera de negarlo es decir que existe más de una línea paralela, que existen varias. Y eso es lo que pasa aquí, por ejemplo. En este espacio, la silla de montar, si tienes una línea de color verde y un punto de color rojo, entonces todas las líneas azules no se ven muy diferentes, pero se van curvando menos y menos. Nunca se intersectarán con la línea verde, no importa cuánto las extiendas. Y eso también es útil. Hay algunos cosmólogos y algunos físicos que dicen que vivimos en un universo que tiene esta forma fundamental, esta forma en la gran escala cosmológica del universo en general. En la física, a esta forma y a ese planteamiento cosmológico de que vivimos en un espacio de esta estructura, se le llama anti-de Sitter. No sé por qué. De Sitter fue el que propuso otra cosa y luego lo negaron, entonces le pusieron un anti primero. Pero hay gente que hace investigación al respecto de esto en ámbitos de cosmología y de estructura del espacio y del universo a grandes escalas. Y es un tema interesante a pensar pues localmente.
de cuadritos de cerámica en el piso, que son como de 20 por 20 centímetros y están todos puestos uno después del otro. Y el axioma de las paralelas en este cuarto funciona muy bien. No puedo ver que ninguna de las líneas que conforman estos cuadros eventualmente se extiendan y se crucen, ni que varias líneas que pasen por un mismo punto sean paralelas entre sí, que sean paralelas a una a otra. Ah, y de este modo, el espacio en el que vivimos cotidianamente es plano, lo podemos considerar plano para casi todos los usos efectivos. Por otro lado, tenemos a escalas más grandes, el lugar en donde vivimos, la Tierra es una esfera y aplican todos los resultados, son aplicables los resultados de la geometría esférica, la geometría que pasa en la superficie de esta figura. Y quizá en una escala mucho más grande, de escalas de tiempo y escalas espaciales gigantescas, realmente vivamos en una estructura de este tipo, en una cosa que se parezca más a esto. Y eso parece profundamente hermoso e interesante. Es curioso que nuestras intuiciones no necesariamente son acertadas en todas las escalas y que la estructura que experimentamos pueda cambiar dependiendo de la escala en la que estemos conversando. Que localmente funciona una cosa, a escalas medianas funciona otra, escalas gigantescas una tercera, y cada una es diferente a las otras dos. Todavía no sabemos si este en particular es el caso a ninguna escala, pero, pero se puede forzar de manera artificial y arbitraria en un laboratorio, en particular en disciplinas como la materia condensada o cuestiones de este tipo. Se puede hacer muy fácilmente con un cuaderno, una hoja de papel que es doblada en la forma de la silla de montar. De este modo ya obtenemos una superficie con estas propiedades. El punto es doblarla lo suficiente. Y de esta forma, esta geometría también es útil y efectiva para hacer experimentos, para construir cosas nuevas y para inventar, por ejemplo, planos de conducción o conducir energía eléctrica de maneras que no sería posible ni en una esfera ni en un plano completamente plano. Necesitas esta estructura diferente para poder llevar a cabo algunos resultados. Luego, esta forma de pensar en la geometría como una disciplina un poquito más abstracta que ve las propiedades de la estructura del espacio en el que está funcionando, nos lleva a la intersección con la topología. La topología surge históricamente de un problema de unos puentes, los puentes de Königsberg, en el cual me parece que era Poincaré, tal vez estoy equivocado en el autor, pero si no me equivoco era Poincaré quien estaba en el pequeño pueblito alemán de Königsberg y quería cruzar unos puentes. Entonces, no me acuerdo del dibujo exacto, pero quería llegar del punto A al punto B. Es el problema que siempre nos ocupa en estas áreas de las matemáticas. Y entre el punto A y el punto B había varios puentes, había una isla, la isla era importante. La isla estaba conectada por 4 puentes, si no me equivoco, al resto del río. El río iba algo así. Voy a dibujar el río con azul para que se entienda qué es lo que estamos cruzando. No se confundan. Entonces ahí está el río con azul y quieres llegar de una orilla a la otra. De aquí a acá. Y había varios puentes de alguna manera. La pregunta es si es posible llegar de una orilla del río a la otra cruzando cada puente exactamente una vez. Y creo que en el dibujo que acabo de hacer sí es posible. No me acuerdo del dibujo original, pero digamos que cruzáramos este puente para acá, luego este puente hacia acá
estos dos puentes pasando a través de la isla, luego estos puentes así y este puente así. Hmm, Parece que no es posible cruzar cada uno exactamente y solamente una vez. Am, Aunque si quitáramos un puente, por ejemplo el puente de aquí, no, tampoco sería posible porque no podríamos salir de esta isla una vez que entramos. Y tendríamos que entrar y salir cuando menos dos veces. Así que ahí tendríamos que cruzar a fuerzas un puente dos veces. El caso es que Poincaré descubrió que en el momento histórico en el que estaba con los puentes que tenía disponibles, tampoco era posible cruzar cada puente exactamente una vez en este pueblo de Königsberg y llegar al otro lado del río. Y esto lo pensó durante un rato, no solamente en el momento que se lo llevó a su casa y dijo, ¿qué pasaría si los puentes, en lugar de tener la forma física que tienen, las longitudes que tienen, tuvieran como otra estructura? Simplemente consideramos los puntos A y B conectados por puentes abstractos, por líneas que los unen, pero que no que no significan nada, no significan una longitud, no significan un puente físicamente, solo significan una conexión entre los dos puntos. Y pensarlo de esta manera abstracta, pensando acerca de sus relaciones e interacciones en lugar de su naturaleza material, abstrayéndolo un poco, abrió paso y abrió campo a la rama moderna de la topología y en esta forma también a la teoría de gráficas, cuando tienes puntos y líneas que los conectan y te preguntas no por la longitud de las líneas, sino por su estructura y las posibilidades de llegar de un punto a otro. También hay más cosas en la teoría de gráficas, pero es lo básico. Y esta forma de pensar se puede hacer más general. Pensar no acerca de las longitudes y de las propiedades materiales de los objetos, sino acerca de su interacción y sus conexiones con otras cosas. Un primer ejemplo de ello es un ejemplo que obtenemos en un curso, por ejemplo, de Cálculo 3 de la Facultad de Ciencias, en el una bola, que es básicamente lo que está en un punto, alrededor de un punto, lo que está dentro de de un disco arbitrario alrededor de ese punto. Y a esto se le llama bola. Se denota generalmente con una B. Aquí se pone el radio y aquí el punto alrededor del cual está siendo considerado. Pero nada más le pondremos una B. Luego podemos definir de manera arbitraria un conjunto abierto como un conjunto de puntos adentro de el cual, para cualquier punto adentro del conjunto, hay una bola de este tipo que está completamente contenida en el conjunto. Y este es el inicio de la topología. Una primera propiedad que es importante recalcar es que una bola es un conjunto abierto. Si aquí tengo un círculo y estoy considerando lo que está adentro, solo lo que está adentro y todo lo que está adentro, entonces si yo tomo un punto arbitrario adentro del círculo, pues resulta que le puedo dibujar un círculo más chiquito allá adentro, que está completamente contenido dentro del círculo más grandote. Y esta es una propiedad que no todos los dibujos, no todos los conjuntos tienen, pero este sí. Y aquí está. Se ve claramente que la esfera roja o la bola roja está contenida dentro de la bola amarilla. Y eso hace que sea un conjunto abierto, ya que esto se vale para cualquier punto adentro de la esfera de la bola amarilla, no importa en dónde esté. Ahora consideremos otro dibujo.
Podemos considerar, por ejemplo, esta cosa rara. Si consideramos solo lo que está adentro, entonces, para cualquier punto que esté adentro de esta figura, va a haber primero una distancia mínima a, a la frontera del conjunto, esta cosa que separa un lado del otro, como en la vida cotidiana también se le llama frontera, y podemos considerar una bola que esté completamente metida dentro de este conjunto y que tenga un radio más pequeño que este radio mínimo, y así este conjunto también es un conjunto abierto. Ahora, ¿qué pasaría si consideramos no solo el interior de la figura que estoy dibujando, sino también su frontera? ¿Qué pasa para los puntos frontera? Pues ahí la cosa no funciona. Si consideramos este dibujo, esta figura con el interior y la frontera, y consideramos un punto frontera arbitrario, entonces aquí no hay una bola que esté completamente contenida en el conjunto. No importa qué radio le dé, aunque sea muy pequeño, siempre va a haber una sección que se va a salir del conjunto, que va a estar afuera del dibujo. Y esto nos truena todo. Este ya no es un conjunto abierto porque estamos considerando la frontera que lo separa de lo que está afuera. Y eso es una propiedad también interesante, tan interesante que a los conjuntos, no lo voy a decir ahorita, lo voy a decir más al rato. Entonces, básicamente, los conjuntos que en el conjunto hay una bola completamente contenida en el conjunto alrededor de ese punto, se conocen como conjuntos abiertos. Y los que no cumplen eso no son abiertos. Básicamente, los que no son abiertos son los que incluyen a la frontera que separa el conjunto de lo que está afuera. Y los que sí son abiertos son los que no consideran su frontera, solamente lo que está adentro. Y esa es la idea general, primero, de la topología métrica, así se conoce a esa rama, y más en general, por contenciones, a la topología como un espacio topológico. Y estas palabras espacio topológico se pueden hacer más generales y más abstractas que lo que estamos considerando, y son bastante útiles para considerar no la figura en sí, sino las propiedades que tiene debido a su estructura. Y eso era la idea, no preocuparse por la forma de la figura, sino por sus propiedades estructurales que no cambian, que permanecen invariantes frente a algo. Y una de las primeras formas de ver esto en acción, una forma muy efectiva de ver esto en acción, es considerar la idea de un objeto matemático que se llama variedad, que es básicamente una cosa suave. De esto ya había hablado antes, pero cosas que estén trazadas así, suavemente, son variedades o superficies. Si tiene picos, entonces ya no es variedad. Y se puede hacer muchísimo más formal y rigurosa esta idea, pero esa es la idea general. Ahora, ¿qué pasaría si a este amigo de aquí, este dibujo, lo transformo un poco y lo moldeo como plastilina? ¿Qué le pasaría si lo aplastara un tanto y lo pasara para acá? Pues yo creo que lo podría volver como un círculo. Finalmente, su frontera es la misma y la podría deformar a esta forma. Y esta idea de deformación es una idea que toma un rol fundamental en la topología en adelante, y nos preguntamos qué es lo que se mantiene constante bajo estas
deformaciones como plastilina. Las reglas de la deformación son básicamente que no puedes hacerle agujeros al objeto y no puedes romperlo, sino que como un bloque de plastilina tiene que ser plástico y suavecito. Así. Y una de las cosas que se encuentra, que se mantienen constantes a través de este ejercicio, es la cantidad de huecos que tiene algo. Entonces, si consideramos, por ejemplo, una dona, es el ejemplo clásico, creo que ya lo he puesto en el programa antes también. A la dona le podríamos hacer algunas deformaciones y llevarla a una forma como así. No sé si se entiende muy bien qué es, pero intenta hacer una taza de café, en donde aquí está el hueco de la dona y el resto nada más es un pedazo de la dona que fue deformado a esta figura de manera arbitraria. Y de ese modo, un chiste clásico en la topología en la Facultad de Ciencias es que un topólogo es alguien que no puede distinguir entre su dona y su taza de café. Entonces tal vez le da una mordida a la taza. Y eso es porque tienen la misma cantidad, el mismo número de agujeros. Pero también podemos ver en la vida cotidiana que hay objetos que tienen otra cantidad de agujeros. Por ejemplo, aquí tengo un motor que tiene una base con 1, 2, 3, 4, 5 agujeros. Y es distinto topológicamente a una dona. A la dona, por cierto, nomás por un poco de terminología, se le llama toro. Viene de inglés. Toro no significa toro en inglés. Significa nada más este objeto. Y esa propiedad de preservar la cantidad de agujeros que tiene una figura también funciona para otras figuras con un número de agujeros diferente. Podemos pensar en una figura que tenga, en lugar de un agujero, dos agujeros. Y a este, muy creativamente, se le llama dos toro, porque hay dos como toros individuales que están pegados, ahora sí. Y de este modo, para un topólogo, cualquier figura con dos agujeros, con exactamente dos agujeros, sería la misma. No importa la forma, la figura física que tenga, si tiene dos agujeros, tiene propiedades equivalentes. También se puede hacer para 3 agujeros, 4 agujeros, n agujeros, los que se les ocurran. Y resulta que, de nuevo, estas ideas tienen usos y aplicaciones que al principio son un poco inesperadas. Este tipo de objetos se usan, por ejemplo, para calcular la conducción eléctrica en una malla de metal, ya que una malla de metal tiene un montón de agujeros. Entonces tienes que considerar todos los posibles caminos que la electricidad puede tomar para llegar de un punto a otro. Entonces podría tomar este camino de aquí, pero también podría tomar este camino de acá, o los caminos complementarios por los lados. Y de ese modo hay unos 4 caminos diferentes que son verdaderamente diferentes que la electricidad podría tomar para llegar del punto A al punto B. Y no importa la forma específica que tenga esto, lo que importa es que tiene dos agujeros. Y al pasar alrededor de los agujeros o no, los caminos se diferencian. Y los ingenieros eléctricos hacen mucho de este trabajo topológico, a pesar de que no sepan que lo están haciendo, de todas maneras lo hacen y les sale. Así que esto es una primera aplicación de este objeto. Ahora, la otra idea grande en la topología, a esta área de la topología se le puede llamar, categorizar de manera muy general como topología algebraica, que busca estas propiedades que no cambian a través de
de transformaciones que deforman el objeto de manera suave. Otra idea muy importante en la topología, en otra área de la topología, es la idea de qué pasa cuando dos de estos objetos, llamados variedades, se intersecan. Entonces puedo pensar, por ejemplo, bueno, no, dije que no tenían puntas, ¿verdad? Es como una hoja de papel que va, o una bolsa de basura que va flotando por el aire. ¿Y qué pasa cuando se encuentra con una hoja de papel que viene para acá? Pues resulta que estas dos cosas se cruzan y se podrían cruzar como en algo parecido a una línea que vaya de aquí a acá. Y resulta que bajo ciertas condiciones, algunos días del año, no, en general bajo ciertas hipótesis, esta intersección entre dos variedades sigue siendo una variedad. En este caso, si teníamos dos superficies, ahora esta es una línea. Y esta propiedad de mantener esta suavidad es crucial. No solamente tienen que intersectarse las variedades, pero tienen que tener una propiedad que se llama que sean transversales. En unas pocas dimensiones, por ejemplo, esta línea es transversal con esta línea y esta línea es transversal con esta línea, pero esta línea no es transversal con esta línea, a pesar de que se intersectan. La idea de la transversalidad es que puedas mover cualquiera de las dos líneas un poco, arbitrariamente, pero poco, entre comillas, y que se sigan intersectando. Que sea como una intersección estable, que si le pegas por sin querer a la mesa donde las estabas trazando y se mueven, no dejen de intersectarse, sino que solo se intersectan de una manera ligeramente diferente. Y esa idea de una intersección estable es fundamental en otra área de la topología que se llama la topología diferencial. Y es realmente muy útil. Es efectiva para construir mundos sobre de ella. Es una idea general que, haciéndola rigurosa y bien estructurada, explota en resultados de manera impresionante. Y no es una idea que parezca tan lejana a la experiencia cotidiana. No parece como tan distante de pensar en los palillos chinos o de pensar en una cuerda que se toca con otra cuerda. Por supuesto, este tipo de dibujos y este tipo de figuras también se pueden trazar en segunda, en tercera. En cuarta dimensión está más difícil, pero se pueden trazar en más dimensiones, no solamente con líneas. También podríamos pensar en dos planos, dos superficies planas, dos hojas de papel que se intersectan de manera transversal o que se intersectan de manera, también sería transversal, se intersectan de manera transversal. No importa si muevo un poco una de ellas, se siguen intersectando. Y esto está en tres dimensiones. Pero si se intersectaran, por ejemplo, así, así, ya no se intersectarían de manera transversal, porque puedo mover un poco una de ellas y se dejan de intersectar. A pesar de que esta sí la puedo seguir moviendo, si muevo esta para arriba o para abajo, dejan de intersectarse. Y esa es la propiedad clave y crítica para la transversalidad. Que tienen que intersectarse y tienes que poder moverlas un poquito y que se sigan intersectando. De este modo, esas son las ideas muy generales, principales y básicas de estas áreas de las matemáticas.
y se pueden comparar con la geometría en donde se consideraba líneas rectas, justamente, líneas que minimizan la distancia, que tienen la propiedad de las paralelas. Y aquí realmente no importa si la línea es más o menos recta o es bastante curva, sigue teniendo la misma propiedad que estamos buscando. Y es esta propiedad general que no depende de su forma, sino de su interacción entre objetos y estructura, la que resulta de interés en estas áreas. Y, pues ya, esta área también tiene muchísimas aplicaciones. Ah, cuando la involucras o cuando la mezclas con otras ideas de las matemáticas que vienen de otros lados, como por ejemplo la integral, obtiene resultados verdaderamente hermosos, muy, muy sorprendentes y muy útiles, realmente impresionantes. Eh, no, sí, no puedo no mencionarlo, ya dije que lo mencionaría. Eh, no lo voy a mencionar, pero puedes pensar acerca de una variedad, por ejemplo, esta, y pensar que adentro de la variedad hay puntos regulares que cada punto tiene como una bola alrededor del punto. Esto está doblado, por supuesto. Es como el asa de un objeto. Entonces es como redondito por aquí. Y aquí también un punto tendría su bola alrededor de él. Pero aquí, por ejemplo, un punto nada más tendría media bola alrededor. Y a esta región, en donde a cada punto nada más le corresponde media bola y no una bola completa, se le conoce como la frontera. Eh, y bueno, en el dibujo no se ve muy bien porque no hay una diferencia entre esta cosa que quiero hacer parecer redonda, este pedazo de laza, y esta que ya está cortada, como si tomaras una navaja y en la plastilina la cortaras así. Mm, pero este lugar, esta región, tiene propiedades muy interesantes y muy útiles para construir nuevos resultados. Ah, sí, ya que estoy aquí ya lo voy a mencionar. El teorema que me he debatido de mencionar o no y estoy mencionando en este momento se conoce como el teorema de Stokes y dice que la integral adentro de la variedad, generalmente se les llama M por manifold en inglés, de un objeto matemático que no voy a comentar, de una función en la variedad, es igual a la integral sobre la frontera de la variedad de una transformación ligera de este objeto. Eso quiere decir que integrar sobre de esta región es lo mismo que integrar sobre todo lo que está adentro. Y eso es sorprendente, es bastante útil. Desde una perspectiva tal vez más humanista se podría pensar que nos puede hablar acerca del PIB de un país. El PIB de un país se puede pensar en primera instancia como todo lo que el país produce adentro de sí mismo, pero también se podría considerar como una medida del PIB lo que importa y lo que exporta. Y viendo cuánto importa y exporta un país en un mundo globalizado como el nuestro, podemos saber qué PIB tiene y qué salud tiene su economía. Y eso es algo que resulta de este teorema. No importa si ves el interior, todo lo que está adentro, o si ves nada más que tienes que verlo desde una perspectiva ligeramente diferente. Pero te debiera resultar el mismo número, lo cual es bastante sorprendente y muy útil en diversas áreas, en todas las áreas de las matemáticas y en la física. Así que, bueno, gracias por escucharnos. Gracias a Frauke y al equipo técnico de Radionomancia. Gracias a todos los escuchas que nos hayan seguido. Estas fueron las ideas principales de la geometría y la topología. Espero que se haya entendido algo y les haya dado algo de curiosidad buscar algunos términos en Google y leer la página de Wikipedia, al menos para ver los dibujos y las fotos que están muy bonitos. Y nos vemos en la próxima. Bye.